esta pequeña explosión casi hace que me vuelva loco. En el vídeo anterior me viste aprender Houdini desde cero en 7 días. Hoy te voy a explicar paso a paso cómo construye este efecto y por qué hubo momentos en el que fue tan difícil y mi ordenador estaba ya pidiendo auxilio. Bueno, para el que no lo sepa, el vídeo anterior es un reto de 7 días en el que aprendí a Houdini absolutamente desde cero sin tener ni idea. Yo solo tengo experiencia en el 3D, pero como tal no tengo experiencia en Houdini. Entonces decidí empezar esta aventura y en los últimos 2 días decidí hacer un proyecto final, como siempre hago en estos retos, en el que me pongo a prueba y veo si de verdad he aprendido algo en esos 7 días o en realidad solo he seguido tutoriales y no he hecho absolutamente nada. Como veis en la pantalla, aquí no parece gran cosa, o sea, vemos aquí que hay algunos nodos, el render va todo bien y no parece mucha cosa, pero ahora os voy a explicar por qué me costó tanto. Como veis en el reto hay un momento en el que yo me ilumino y digo, de concepto es que caiga un meteorito, que destruya el puente y que caiga en el río y así le metemos un poquito de agua, ¿no? Que seguro que el agua no cuesta absolutamente nada de simularla, que además todo interaccione, que si se destruye el puente pues caigan todos los escombros al río y eso explote. La idea estaba muy bonita, pero claro, recordemos que yo no tengo absolutamente ni idea de nada. Entonces claro, yo de repente empiezo en Houdini, todo esto en blanco, y digo, vale, ¿y yo ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? O sea, no tengo ni idea si empezar por la destrucción, si empezar por el agua, si empezar... Y digo, bueno, voy a verme un tutorial, obviamente, ¿qué voy a hacer? Nos veníamos a la parte de aquí arriba de Oceans y aquí había un flat tank. Entonces él decía de usar esto, pues por no complicarnos. Mi problema aquí era básicamente que yo quería hacer esto más hacia los lados para que pueda hacer interacción el agua con todo lo que es el alrededor. No entendía muy bien por qué se me estaban creando pues partículas aquí alrededor, no interaccionaba bien el asteroide con esto. El paso de este flat tank me está dando problemas, no estoy entendiendo nada y decidí crearme el mío propio. Obviamente al principio pues empecé creándome casi lo primero de todo, mi asteroide, el asteroide setup. Aquí ya lo veis cómo ha quedado finalmente. Para crear este asteroide simplemente usé una esfera que le puse el modificador de Mountain para deformarlo un poco, le puse otro más pequeño para darle más detalles y le puse unas Vs para luego ponerle un material y ya lo saco fuera. En cuanto me creé una base del asteroide, lo siguiente que hice fue crearle las dinámicas. Me metí aquí al asteroide, le hice un par de transformaciones para ponerlo en su sitio. Como veis aquí estaba haciendo la simulación con Bullet. Lo que pasa es que luego pues al final esta simulación se veía afectada por otras simulaciones porque luego impacta con el puente, luego tal. Entonces simplemente lo puse en su posición y lo saqué fuera. En cuanto al environment, como contaba antes, solo tengo 3 cubos en el que he puesto un bevel y un normal, pero además de sacar la propia geometría, también saqué este volumen que lo transformé todo el environment a VDB para luego usar esto como collider. Luego me puse también a modelar el puente, obviamente para empezar ya con las interacciones, y obviamente pues no hice todo el puente, solo hice la parte de la carretera y empecé a hacer pruebas con eso para ya ver si podía destruirlo bien, para si luego eso iba a interaccionar con el agua. Empecé con un cubo simplemente, lo puse en la posición final, lo extruí un poco, lo subdividí, le hice una extrusión por abajo y por arriba para darle más detalles. Como veis, cortar esto a partes, porque si no literalmente estoy poniendo esta parte encima de esta otra. Tengo que hacer un clip para que no haya problemas. Y ahora ya sí, le hago un fuse para asegurarme de que se esté conectando todo. Le hice un bevel para darle más detalle, el normal para que se vea todo bien. Le hice un grupo para renombrar todo, ya que estos grupos luego más tarde, sobre todo a la hora de empezar a poner materiales, es súper importante. Y cuanto antes lo pongáis mejor, porque yo tuve bastantes problemas, porque en el momento que haces una simulación, toda la información que hay antes, ya a no ser que lo vuelvas a simular, no puedes ya cambiarla. Las barandillas también, viene de un box, lo triangulamos, lo ponemos en su sitio y modificamos los tamaños. Le hago un fuse, le hago un copy and transform, que es básicamente como un array. A este le puse el polywire que le hace este efecto, que básicamente es como en Blender que le ponemos el wireframe. Muchas de estas cosas son muy similares a los modificadores de Blender. Digo, para la gente que es de Blender y quiere empezar Houdini, pues
que sepa que algunas cosas se parecen y tampoco te vas a ver tan perdido. Le hice la parte superior de la barandilla y lo mergé todo para tener esta barandilla. Le hice un par de mirrors para que ocupe todo el puente, un fuse para asegurarme que todo está bien, le ponemos el grupo, las UVs y lo sacamos. Por último le hice las columnas de abajo, que viene a ser lo mismo, un par de cubos puestos ahí en ese sitio, un clip para asegurarme que todo está bien, un par de mirrors, fuse, polybevel para hacerlo bonito, normales para corregir, UVs y mergeamos todo. Así es como construí el puente. Bueno, y ahora nos vamos a meter ya a las dinámicas de la destrucción. Al principio empecé muy sencillo, pues con solo la parte de la carretera y el asteroide, y hacer una destrucción muy simple de fractura. Básicamente lo que hice aquí fue meter la carretera lo primero y le metí un RBD Paint, que es básicamente poder pintar una zona en la que va a estar más destruido. Y ya le metemos el Material Fracture. Aquí ya lo estáis viendo como lo dejé finalmente, porque aquí tiene muchísimo detalle, pero obviamente cuando empecé haciendo pruebas todo era recto. Y ahora en la configuración RBD, por un lado le puse esta activación, que básicamente solo esto que está en verde es lo que se va a destruir, lo demás no se va a mover del sitio. Le puse aquí un par de límites básicamente para que cuando esto se destruya, pues los objetos no estén dando vueltas de más y no se vuelva loco esto básicamente. Le puse una densidad que fuera alta para que esto pues actúe como si fuera cemento de un puente, y aquí lo estamos empaquetando todo para luego poder juntar con el resto de cosas. Obviamente para que esto funcione pues metemos el asteroide, ahora sí le añado la velocidad, le hice el grupo del asteroide que hasta ahora no lo había hecho, le hice un Material Fracture al igual que el puente porque esto cuando impacte también se va a destruir, y en la configuración solo toqué la densidad, que le puse una densidad muy alta para en el momento que impacte no se rompa muy fácilmente. En el momento que tenemos aquí todo ya en el merge, le hacemos un unpack, ya que necesitamos meterlo al bullet solver y ahí ya empezar la magia. Bueno, como veis aquí tengo 3 cachés, que básicamente es para guardar las fracturas. Como veis aquí, pues esto está yendo muchísimo más rápido. Lo único que aquí ya, como tengo cacheada pues la barandilla y el suelo, por eso están apareciendo. Y si lo meto yo directamente desde aquí, en el merge solo tiene la carretera y el asteroide. Ahora mismo estamos simulando a tiempo real, ¿vale? O sea, veis que aquí está haciendo todos los cálculos porque esta simulación todavía no está cacheada. Eso lo hago aquí un poco más tarde. Una vez tenemos ya la simulación a nuestro gusto, lo que hice fue usar este último nodo de aquí, que es simplemente los puntos. Como veis aquí son solo puntos y obviamente esto, además de que está cacheado, simula muchísimo más rápido. Hay un truco que vi en un tutorial que me gustó bastante, sobre todo a la hora pues de ir un poquito más ágil, que es básicamente cogerte estos puntos por un lado y por otro lado hacer un transform from pieces e incluirle el proxy. Me saqué también este volumen para luego sacar los colliders, ya que esto lo vamos a necesitar para que esto colisione con el agua y demás cosas. Y por otro lado me saqué el asteroide. Todos estos nulos son cosas que me voy sacando, que luego voy llamando desde otro sitio para poder hacer las interacciones o para poder directamente meterlo a Solaris y ya meterle los materiales y empezar a renderizar. Ahora que tenemos la destrucción, me pasé directamente a la parte de debris, que básicamente son más piezas, más pequeñas, que no tienen nada que ver con la destrucción inicial, pero sí que es un relleno para que parezca que se está destruyendo el puente en muchas más partes, pero realmente estas son piezas como más individuales que me he inventado yo, que hacen simplemente de relleno. Básicamente le creamos una esfera, le metemos el modo de mountain, le vamos a hacer una fractura. Con este for each lo que hicimos fue coger cada parte de la fractura, llamamos al objeto que hemos ya destruido de la simulación del bridge. Hacemos un unpack. Con este debris source lo que estoy haciendo es crear puntos en las zonas en las que se está rompiendo. Estos son como los puntos iniciales, por llamarlos de alguna manera. Y luego hacemos un copy to points, que es uno de los nodos básicos de Houdini, que es en cada punto añadirle una malla. Por ejemplo, si aquí en vez de este for each que le he añadido, yo le hubiera añadido un cubo, en cada uno de estos puntos le estaríamos poniendo un punto. Cada uno de los trozos de la esfera que hemos roto antes, los estamos añadiendo aquí en cada punto.
Estos dos los sacamos fuera y ahora los vamos a meter directamente a la simulación. En el RBD Pack le metemos todo el puente y bueno, toda la destrucción. Se lo metemos aquí al Rigid Body Solver. Por otro lado, le metemos este Soft Solver, que es para llamar a los debris. Y ya simplemente metemos Colliders, el Ground y el Static Object, que es básicamente los elementos de los laterales. Bueno, y una vez tenemos aquí esta simulación, que como veis aquí, esas piececitas, esos son los debris. Eso es lo que hemos creado. Todo esto obviamente lo cacheamos como siempre, porque si no esto tarda la vida en hacer la simulación una y otra vez, y más cuando le vas añadiendo más cosas. Ahora sí que se ve más claramente. Y los sacamos individualmente con su nombre de grupo para luego añadirle las texturas. Todo esto, el RBD Dynamics, el Debris Sim y todo lo que tiene una geometría, lo metí todo en un mismo render geo y tampoco hice mucho, solo le hice un unpack, le transferí algunos atributos, que esto es un poco lioso el tema de los atributos, sobre todo viéndolo así todo de una como estoy haciendo yo, pero en el momento que lo vas construyendo es más simple. Vas a querer usar la velocidad pues para hacer la simulación, por ejemplo, y vas a ver que las cosas no se mueven y dices, ostras, pues igual es que la velocidad la he perdido en algún sitio. Bueno, y por un lado tenemos pues los debris, por otro lado tenemos las columnas, por otro lado tenemos el bridge también rompiéndose y por otro lado tenemos estas dos cajas del environment. Y aquí pues lo mergeamos todo, le hacemos un unpack, quitamos todo lo sobrante. Para el tema de los materiales le hice también este grupo de asfalto. Como veis aquí las Vs se me fueron a tomar por culo, no sé en qué momento. Como tenía que resimular todo, pues dije, no me apetece resimular todo. Como no se nota, lo voy a dejar así y ya está, y no pasa nada. Bueno, y básicamente que me seleccioné el asfalto, esto sí que lo hice a mano. Bueno, ahora viene el tema del humo, que aquí la verdad es que me peleé bastante, sobre todo porque esto va muy rápido y como veis, no sé si os dais cuenta que está el asteroide como a cachos. Aquí no se nota tanto porque ya le metí trabajo para que esto no se notara, pero me dio muchísimos problemas. Una de las maneras de hacerlo es meter substeps, pero aún así no terminaba de cuadrarme las cosas, no sabía muy bien cómo hacerlo y ahora os cuento qué es lo que hice. Pero bueno, básicamente pues como se hace un trail de estos es un scatter de puntos, que es el Pyrosource. Le metí un atributo de noise por un lado, esto para la densidad. Luego le hice el atributo de temperatura, que básicamente me seleccioné un poco aquí la punta, que es la que intuyo que va a tener más temperatura porque es la que está haciendo el rozamiento con el aire. Bueno, aquí le metemos un raster y lo metemos al Pyrosolver, que es donde ya viene la magia de verdad. Lo primero de todo es traerte tanto la densidad que hemos creado aquí arriba como la temperatura, que también la hemos creado aquí arriba, que va al target de flame, porque si no de otra manera no vas a crear fuegos, y también la velocidad. Importante la velocidad, que esto es lo que me ayudó a mí a que esto no se viera tan mal, tan a trozos, sino que se viera un poco más homogéneo. Bueno, básicamente aquí le metemos pues que si la densidad, la disipación, que va a hacer que el humo pues tarde un poquito más en disiparse, que según pase pues no, el humo no se vaya por el aire, sino que se quede ahí unos segundillos para que se quede la estela. Luego aquí pues le puse el Disturbance y el Turbulence a tope, pues básicamente para que se cree un poco de ruido en el humo y que tenga detalle. Aquí como veis pues ya le metí el caché y esto como veis tiene más detalle. El Debris Smoke viene a ser lo mismo que el Debris que hemos hecho antes. Como veis aquí estamos creando puntos a partir de la velocidad en la que se destruye aquí las cosas. Ahora vamos a crear humo y ahora vamos a usar un PopNet. Ahora he calculado la simulación de todos esos puntos que veíais que parecía que estaban anclados como a la propia pieza. Ahora se ha creado una simulación. Le hemos metido un ground plane para que choque contra él. También le hemos metido por aquí los objetos de los laterales. Una vez que tenemos ya todas estas dinámicas de las partículas, pues le ponemos una densidad, lo rasterizamos. Veis aquí que ya tiene aspecto de humo. En el Pyrosolver, que aquí viene otra dinámica más, ya que no es suficiente dinámica con todas las partículas. Y ahora vamos a coger esas partículas, las hemos transformado a humo. Esto va a hacer la dinámica del humo. Y aquí todos estos elementos básicamente es los elementos de los laterales, que los vamos a hacer volumen. Los elementos del puente, que también están en modo volumen.
le hacemos un merge y los metemos aquí como colliders, para que en el momento que esto esté haciendo la simulación del humo, choque y no traspase pues todo lo que son los elementos tanto del puente como de los laterales. Bueno, y todo esto básicamente pues lo hacemos un cache de nuevo. Veis aquí que tiene esto ya más detalle, obviamente. Poco muchísimo, no nos vamos a flipar demasiado. Y ya lo sacamos otra vez fuera, ya esto para luego renderizar. Bueno, llega el elemento que más me ha costado de todo, básicamente es el agua y el white water. El white water es básicamente esa espumilla del agua que sobre todo ves en el mar, que se queda en las rocas. Pues ese white water es complejo y sobre todo muy costoso, bueno, y el agua también, de simular. Entonces eso hace que esto sea doblemente tedioso, porque además de que te está costando, porque te está costando hacer siquiera una simulación bien, que quede guay, que tal, encima cuesta mucho, muy lento de simular. Os decía antes al principio, estaba teniendo muchos problemas con el tema del flat tank. Pues dije, mira, que me lo voy a crear yo. Me creé yo un water tank con muchas menos partículas para empezar, evidentemente, y este water tank lo meto aquí al flip object, ¿vale? Ahora vamos a hacer una simulación de flip de líquidos. Como veis, ahora estoy en modo playback porque esto tarda la vida si no en hacer la simulación, y se lo metemos aquí al flip solver y simplemente, entre comillas simple, le metemos el elemento del bridge que usamos en este caso como proxy de volumen, como veis aquí en las colisiones, lo que es el puente. Esto, hasta que me di cuenta que me estaba dando muchos problemas y empecé a usar el volumen, tardé bastante porque claro, sin usar el volumen, el problema es que Houdini te crea una colisión con el elemento que tú estás usando, con la geometría. Pero claro, la geometría está animada, va cambiando todo el rato de posición. Entonces el collider constantemente estaba cambiando y fliqueaba mucho, y eso hacía que el agua pues de repente pues se movía y hacía cosas muy raras. Entonces importantísimo usar volúmenes. Y aquí le metimos el environment, que es la parte lateral, que igualmente le puse el volumen para que no fliquee ni haga cosas raras. Ahora llega lo importante y lo difícil, el white water. Para hacer un white water necesitamos un source. Este source básicamente es el propio agua que hemos simulado. Usamos el vorticity, es un atributo clave para esto. Pues bueno, le metemos aquí esta expresión. Bueno, con este blast lo que vamos a hacer es eliminar todo el resto de partículas que no nos vale para nada. De aquí lo transformamos las partículas a volumen. Ahora nos vamos a crear Dop Network y vamos a hacerlo ya con un Wet Water Solver, que Houdini es una maravilla, que tiene solvers para todo. Aquí en el solver metemos lo que es la velocidad, que antes hemos sacado aquí en el source, que a lo mejor no os habéis dado cuenta, y combinamos en el solver la velocidad de las partículas y el volumen, que es la emisión que estábamos hablando antes. Pues básicamente con estos dos elementos puestos, poniéndole aquí unos límites, cambiándole pues aquí un poco a lo mejor las fuerzas, esto ya es más creativo a lo mejor, y con toda esa información le hacemos la simulación ya final, que se tarda, ya digo, que bastante. Y ahora aquí en esta parte de Water Render vamos a coger todas esas partículas, todos esos volúmenes y historias que hemos creado, y lo vamos a transformar a geometría para poder renderizarlo. Lo que tenemos que crear es un Water Render, le metemos la simulación del agua, lo importamos aquí, lo cacheamos, tenemos las partículas, lo metemos a un Fluid Compress, luego esto se mete en un Particle Fluid Surface, lo que va a hacer es crear ya la superficie final ya en polígono. Luego esto lo que he hecho ha sido volverlo a cachear otra vez, esta vez con solo la superficie, y ya lo sacamos directamente esto ya para renderizar. Bueno, y último pero no menos importante, vamos con el white water. Lo primero que hacemos es importar las partículas del white water, ¿vale? La simulación del white water. Le borro todos los atributos que tuviera hasta ahora y solo le estoy pasando la escala y la velocidad, y luego aquí le creamos uno que es la densidad. Le hacemos aquí un volume rasterize. Bueno, le hago aquí un par de operaciones con VDB, luego todo esto lo cacheamos. Tengo cacheado lo que hice ya previamente, y este es el volumen que se nos queda. Como veis aquí, este es el gradiente que hace que aquí todos los puntitos que hay por aquí prácticamente ni se ven. No lo llevamos al render como volumen. Hay varias maneras de hacer el white water. Con volúmenes es como mejor me ha funcionado y se ve bien. Hay gente que lo hace con partículas, hay gente que mezcla ambas cosas, tanto partículas como volúmenes.
Esto es ya a tu gusto, obviamente lo que necesites en el proyecto. Y ya con todos los elementos que tenemos aquí en el modo objeto, nos vamos a ir al stage, que es donde ya se renderizan las cosas. Estamos en Solaris, ¿vale? Esto es solo para renderizar. No usamos Mantra porque Mantra es más lento que el caballo del malo. Lo que hacemos es importar todo, que esto sí que lo visteis en el vídeo de los 7 días. Importante, cuando añadimos las cosas, como en este caso el Render Geometry, tenemos que traer los grupos. Tenemos que irnos al objeto, irnos aquí a Import Data y en Subset Groups venirnos con todos los grupos que queremos traer. Luego todo esto lo mergeamos y lo metemos al Material Library. Aquí, como veis aquí, pues he creado 11 materiales y como veis aquí tengo bastantes materiales. Como digo, son materiales muy sencillos, el agua no tiene absolutamente nada, que es como un cristal. La espuma del agua es esto, es básicamente un volumen. Necesitamos el Pyro Shader, que con esto, con poner el Smoke Color en blanco y todo, pues al final con esto nos vale. Me he aislado solo el material de la espuma para poder verlo más claramente. El Uniform Volume básicamente es el volumen que necesitamos dentro del agua para que tenga ese tono azulillo como veis aquí. Y si ahora pongo ya la superficie del agua, que es básicamente el water normal, vais a ver que ahora tenemos todos los elementos del agua, tanto el agua cristalina como la espuma del agua y también el volumen interior, que veis que se nota que es más azulillo. Por otro lado tenemos el Asteroid Trade, que en este caso, como es un volumen, otra vez usamos el Pyro Shader. En este volumen sí que no lo hemos currado, entre comillas, un poquito más, ya que en este necesitamos por un lado el Smoke, que lo ponemos más negro, con más densidad, y por otro lado tenemos el Fire, que es para obviamente tener el fuego. Por otro lado el Debris Smoke, otra vez tenemos el Pyro Shader. Tenemos por un lado las barandillas, que es simplemente un metal negro, el hormigón, que sí que le he puesto 3 texturas de hormigón. Para el asfalto lo mismo, tiene 3 texturas de asfalto. Para el bridge es como el asfalto, pero es esta parte de aquí más grisácea. En esta usé un noise directamente. Y por último, para el asteroide, pues simplemente le puse, creo que un marrón y ya está. Y ahora que tenemos todos los elementos en pantalla, obviamente para trabajar con los materiales le he puesto una luz. Simplemente le he usado un environment que tenía yo por ahí. Lo mergeamos todo. Luego ya nos venimos al render settings. Le ponemos aquí que el engine para renderizar esto es XPU, que significa con la GPU. Le ponemos los samples, le ponemos a cuánto lo queremos, obviamente, donde vamos a renderizarlo. Importante, para tener un motion blur que ahora mismo no tenemos, nos venimos aquí a rendering, a cámara effect y le ponemos aquí el motion blur. Luego en el output nos vamos aquí a filtros y tenemos el denoiser. Ahora mismo no lo tengo puesto, pues casi que para que vaya más rápido y se vea el resultado un poco más rápido, entre comillas, pero el denoiser está muy guay para no tener que meterle tantos samples, y esto tarda mucho. Seguramente sea más eficiente renderizarlo fuera de Houdini. Añadimos la cámara, lo mergeamos aquí todo. Y ya por último tenemos aquí el USD Render, que es ya con lo que vamos a renderizar finalmente. Le decimos si va a ser un render específico o va a ser toda la animación. Le metemos aquí, pues en este caso, el Karma XPU, se lo volvemos a poner para asegurarnos. Con eso ya le damos a renderizar y ya está todo terminado. No necesitamos hacer nada más. Luego, si queremos quitar este background negro, pues deberíamos renderizar probablemente en PNG o en XR para luego poder editarlo en After Effects o en donde queramos. Y todo esto, todos los nodos y todo lo que habéis visto, es lo que he hecho, no sé ni cómo, sinceramente, en 2 días. Bueno, realmente más, obviamente. En 2 días era la idea, pero como dije en el vídeo del reto, que os animo a que lo veáis si no lo habéis visto, pues al final se me lió un poquito más y pues tardé no sé si 2 días más, pero bueno, que para el caso en 4 días hacer esto para no tener ni idea, a mí me parece bastante razonable, no sé vosotros, pero bueno, yo creo que está bastante bien. Comentadme un poco qué os ha parecido este vídeo, la explicación, ¿os gusta que hable de Houdini o preferís que tire siempre a Blender? Yo creo que es un programa que merece bastante la pena aprender, más si obviamente te gustan este tipo de cosas, tanto de modelado procedural como de simulaciones. La verdad es que me está gustando bastante, obviamente pues tienes tus momentos
de como cuando aprendes cualquier cosa, de estar ahí más cabreado, que no te salen las cosas y no sabes por qué, y como encima pues no hay tantísima información de Houdini, hay bastante. El canal de Houdini de YouTube está bastante bien, pero es verdad que para errores que a lo mejor pues son muy concretos, no es como Blender, que cualquiera ya tiene un vídeo, pues no sé ni cómo, de un error súper concreto que no le pasa a casi nadie, pues de ese, hasta de eso hay un vídeo. Pero no es el caso de Houdini, tiene una buena comunidad, pero obviamente no es como la de Blender. Pero bueno, después de volverme casi loco, sobre todo con el agua, que ya os digo que es que ha sido un viaje interesante. O sea, yo si tenéis que hacer agua, yo intentaría verme este vídeo unas cuantas veces y obviamente iros al del reto, que ahí comento también varios tutoriales que podéis veros para esto. Yo echaría para atrás, miraría a ver qué nodos he hecho, cómo lo he hecho. Obviamente luego vais a tener que investigar más porque claro, no me he detenido a nivel de explicaros absolutamente cada parámetro de cada nodo, pero sí habéis visto un poco todos. Entonces mínimo como yo lo he hecho, sé que funciona, yo ya los demás ya no lo sé, si tengo que hacerlo otra vez por lo menos lo haré así. Si queréis que traiga más vídeos de Houdini, ponérmelo en los comentarios y yo encantado. O sea, a mí, vamos, yo lo que sea aprender más cosas de este programa, yo por mí encantadísimo de traeroslo y poder aprender todos juntos. Como digo, si no has visto el vídeo del reto completo, vete a verlo ahora mismo, que ya te has adelantado y has visto el resultado, pero mola también ver un poco cómo he llegado hasta aquí. Así que nada, yo creo que está bien hasta aquí el vídeo, he hablado ya demasiado, no sé cómo voy a cortar todo esto. Muchas gracias por estar ahí, suscríbete si todavía no estás suscrito, porque es que de verdad yo no sé qué manía con no suscribirte. Suscríbete por favor, que ya ves que te va a gustar todo lo que traigo, así que dale un buen like si obviamente te ha gustado, que se agradece bastante. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.